Seguimos con el estudio de Samuel. Hoy vamos a ver 2 capítulos que los dos son intensos. Así que creo que va a estar un poquito largo, pero muy interesante los capítulos. Nos quedamos la vez pasada que con el pacto entre David y Jonatán y cómo ellos se despidieron, porque era evidente que Saúl quería matar, su intención era matar a David. Entonces él salió huyendo. Él estaba en Gibea, que es donde estaba en ese tiempo el gobierno de Saúl, y salió huyendo y se dirigió a un pueblo cercano. El día de hoy creo que no existe, no lo encontré en mapas, pero está cerca al norte del Monte de los Olivos. Y ahí era una ciudad levita, y ahí estaba el descendiente. Recuérdense que ¿dónde estaba el sumo sacerdote al principio? Lo que comenzamos a ver de Samuel, ¿a dónde fue llevado? ¿Qué pueblo? ¿Alguien se recuerda? Silo. Pero todo el tabernáculo, todo lo que tenían armado ya del tabernáculo, se vino abajo, ya no siguió funcionando el tabernáculo, todavía no estaba el templo, y entonces se desbandaron los levitas, pero en cierta forma seguían haciendo servicio sacerdotal, pero de una forma irregular. Y los principales sacerdotes descendientes de Elí, Ahimelech, ellos estaban ya no en Silo ni en Ramá, sino que estaban en Nob, este pueblito. Era un pueblo levita, y lo que se cree es que en este tiempo era más como un centro de entrenamiento para los sacerdotes. Los entrenaban porque vemos que todavía estaban activos, imagino que enseñando a la siguiente generación acerca de los sacrificios, y vamos a ver que en esta va a salir los panes de la proposición, se estaban haciendo estas cosas sacerdotales. Entonces se seguían entrenando, ellos seguían porque ellos decían, bueno, algún día va a haber otra vez el tabernáculo, se va a levantar, o ya vamos a esperar el templo, donde el Señor nos indique. Todavía no estaba, pero ya se estaba preparando, y ellos estaban preparándose. Actualmente también los levitas están preparándose, pero no hay templo, no importa, ellos están ya preparándose, ya saben quién es quién y qué es lo que tienen que hacer. Para el momento que llegue, se activan, ¿okay? Entonces, esto era el rol que estaba jugando Ahimelech, que era el principal sacerdote de todos los levitas. ¿Y dónde vivía? En esta ciudad de Nob. Ahí fue David a buscar auxilio. Y es interesante porque fue ahí, porque pudo haber ido a cualquier lugar, que era el interés de David en este momento. Él no tenía pan, no, estaba ya hambre. Donde encuentro comida, pero también tenía que ir a un lugar donde no lo delataran donde estaba. Si iba, veamos otros pueblos ahí, a Gibeón o a Ramá, aquí estuvo David. Ay, no queremos que nos delate. ¿Y por qué fue a esta ciudad levita? Ahí era el lugar menos probable, porque el estado en el que ya estaba Saúl era apartado de Dios. Ya estaba apartado, peleado con Dios. Entonces David dijo, ahí es el lugar, y casi nunca iba ahí. Los sacerdotes, los levitas tampoco era como que iban a estar visitando la corte real. Entonces, el lugar menos posible que lo delataran era en Nob. Entonces él fue corriendo ahí, y hasta este sacerdote se quedó, Ahimelech, se quedó, pero ¿qué estás haciendo acá? Pero miren lo que le dijo, dice, ¿cómo vienes tú solo? Le llamó la atención que él llegara, porque por lo general era con una escolta. Era el capitán del ejército, él era ahora yerno del rey, mejor amigo del príncipe heredero. ¿Cómo es posible que esté solo? Y era peligroso, porque se recuerdan que hemos estado leyendo en toda la historia, desde que Saúl fue rey y aún antes, los filisteos estaban merodeando toda la región constantemente. Entonces encontraban a David, lo iban a agarrar fácilmente, tenía que haber una escolta. Pero no,
Entonces dice, ¿por qué vienes tú solo y nadie contigo? Le pareció sospechoso. Entonces, ahí, bueno, dije, ¿cuál es la razón de tu visita? Pues necesito pan. Entonces dice el rey, pero comienza con una historieta. Él se inventó una mentira, llamémosla como es, ¿verdad? Una mentira, un cuento, se inventó. Es que el rey me encomendó un asunto top secret. No, aquí no tengo que decir nada, secreto, ultra secreto, y nadie tiene que saberlo, pero a propósito necesito pan. Pero miren la frase, y esta nos ha salido todo el tiempo, y hoy vamos a ver dos instancias en que sale esta frase. Dice, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas, ¿verdad? 5, interesante. ¿Qué tienes a la mano? De nuevo. Y entonces lo que él quería era comida. Pero aquí vamos a ver a un David que comienza a usar tretas humanas. Y a veces, o sea, hasta me da pena decirlo porque todos somos así, todos somos humanos y fallamos. ¿Y quién es uno para estar señalando? Pero tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Y tenemos que ver que David en esta instancia no estaba confiando en Dios, sino que estaba usando sus tretas humanas para lograr lo que él necesitaba. Y se va a hacer evidente porque con todo lo que vamos a ver en este capítulo, vamos a ver que el Señor le va a dar mensajes a través de esa petición, esa humanidad de David, pero también el Señor le va a hablar a través de eso. Entonces, ¿qué dijo? Pan. Pero llegó a una ciudad sacerdotal, aparentemente llegó un día de reposo, porque dice, el sacerdote dijo, no cocinamos hoy pan normal. ¿Por qué? Porque van a comer pan sagrado. Y miren, dice, lo que dice Ahimelech es, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición. Estos panes no se comían más que el día de reposo, porque el día de reposo se cambiaban, se cocinaban el día de reposo en la mañana, ya se llevaban al día de reposo o tal vez en la tarde, entraban los panes nuevos y los panes antiguos que habían estado ahí toda la semana, se sacaban y según la tradición cuentan que se sentían como frescos, no era como a los pobres sacerdotes pan de una semana, no, era pasado un milagro, pero era el pan que se iban a comer ellos. Entonces la Biblia dice, vamos a hablar un poquito de eso, porque que solo los sacerdotes lo podían comer, pero hay un nombre interesante que nos va a dar una enseñanza muy linda de cómo se llamaba en hebreo. En hebreo es lechem hapanim y literalmente significa pan al rostro. Es extraño, o sea, pan al rostro. Por eso es difícil traducir esa frase, pan al rostro. No se conoce así en español, sino que se oye también y está escrito en la Biblia, pan de la presencia. ¿Por qué se llama así? Porque es un pan que se come delante de la presencia de Dios. Si ustedes ven el lugar santo, que es donde están estos panes, hay 3 muebles. Está el candelabro, la menorá, está el altar del incienso, donde se hacían las oraciones y se quemaba el incienso, que representa la oración, representa la palabra y la revelación profética, y también estaba acá la mesa con los panes, y los panes eran 12 panes que se tenían que poner, y esos 12 panes representan, dice Levítico 24, representan las 12 tribus, cada una de las tribus. Entonces, delante del Señor están esos 12 panes, y ese es el lugar donde solo los sacerdotes podían entrar. Y cada día de reposo es lo que les estaba explicando, que se presentan los nuevos, se renuevan, y dice, cada día de reposo lo pondrá delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, y lo comerán en el lugar santo. ¿Quiénes lo tenían que comer? Los levitas, los que estaban sirviendo ese día. Entonces, por eso es lógico, ellos no van a cocinar pan. ¿Por qué? Porque ya hay pan, van a comer el pan que van a sacar. Entonces era lógico que no iban a tener otro pan, los que estaban sirviendo ahí.
Pero algo que les quería mencionar es el nombre, porque dice pan de la presencia. Y ese es, tal vez ahora no estamos muy conectados con ese sentimiento, pero cuando alguien comparte pan, en los tiempos bíblicos era una situación de mucha intimidad. Es que yo tengo la confianza de invitarte a mi casa. Y es como entrar a un nivel de relación que es más íntimo, de más confianza. Y ahí uno se sienta a la mesa y ¿qué hace? Habla, comparte, sale el corazón, ¿verdad? Hay más comunión, y eso es lo que está haciendo las tribus representadas ahí, teniendo comunión con el Señor, ¿verdad? Eso es cara a cara, comunión, contacto, ¿verdad? Intimidad, ¿verdad? Comunión cercana. Entonces, estaba en este aprieto, el sacerdote está en un aprieto, estaba, estás con hambre y el único pan es que solo los levitas lo podemos comer. Pero estás con hambre, ¿verdad? Sí, estás con hambre. Se lo dio. Pero están puros, ¿verdad? Ok, por lo menos eso. Ok, y lo soltó. Le costó porque no era la forma en que se hacían las cosas. Pero tenía hambre y se lo dio. Y ahí estuvo, ¿verdad? Ahí estuvo. Y esto, uno se pregunta, ¿hizo bien o hizo mal el sacerdote? Y es interesante porque Jesús hace referencia a esto. Y vamos a ir a ver a Marcos 2, cómo Jesús toca ese punto. Pero vamos a ver también el contexto en el que Jesús menciona esta historia de cuando David fue a pedir pan y el sacerdote se lo dio, que era el pan de la proposición. Entonces en Marcos 2, les voy a leer del 23 al 24, dice: aconteció que un día de reposo, también era un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos también. Y mientras se abría paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? ¿Qué era lo que no era lícito? La Biblia dice trabajar, ¿verdad? Entonces ellos dijeron: están cosechando porque están agarrando trigo y lo están triturando, lo están aventando, porque cuando el trigo tiene una cascarita, entonces ellos estaban comiendo los granitos crudos, ¿verdad? Evidentemente, tal vez Jesús sí se levantó temprano porque iban a la sinagoga a leer la Torá, ¿verdad? Como hacían todos los sábados, pero tal vez Jesús sí se levantó temprano y comió, pero algunos otros tal vez, es sábado, me levantó tarde, no habían comido, tenían hambre. Entonces en el camino, tengo hambre, hay unos granos, ¿verdad? Y es interesante, solo les voy a dar como paréntesis, en la ley, ustedes dicen: pero están robando. No están robando. En los campos bíblicos, en tiempos bíblicos, los campos, el Señor dio una instancia en el que decía que todos los que cosecharan tenían que dejar una esquinita para los que pasaban por ahí. Entonces se dejaba una esquinita, y eso fue la historia de Ruth, cuando ella va a recoger. No era porque entró al campo de alguien más, sino que había una esquinita donde los necesitados o alguien que iba pasando podían recoger eso. Y entonces eso era lo que evidentemente ellos, aquí está disponible, tenían hambre, lo comieron, pero los fariseos no podían con eso, porque dijeron: ellos estaban trabajando, ¿verdad? Estaban trabajando, cosecharon, o sea, agarrar los granitos, cosecharon, trillaron, aventaron. Y eso así como, ok. Tristemente los fariseos han cargado de leyes que son extras. O sea, eso ustedes lo llamarían trabajo, solo estar agarrando. Hablamos de manzana.
levanté mi mano, agarré la manzana, la arranqué. Eso es trabajo. Es que se llega a unos extremos. Y lo que pasa es que uno cae al final, se limita y se entrampa en la letra de la ley y no en el espíritu de la ley. Y eso es lo que Jesús le va a explicar a los fariseos. Jesús sería el primero que va a regañar, porque el Señor es respetuoso de la Torá. El Señor no va a enseñar otra cosa más que la ley de Dios a sus discípulos. ¿Por qué no lo regañó Él? Porque no lo consideraba que estaban trabajando, estaban comiendo, estaban simplemente alimentándose. Pero ellos están exagerando. Ahora, lo interesante es que Jesús vino en otras instancias, pero un poquito más adelante, va a confrontar la hipocresía de los fariseos, porque él sabía que ellos hacían cosas indebidas y estaban regañando a estos por esto que estaban haciendo, que según ellos lo consideraban ilegítimo. Pero miren lo que Jesús primero les dice. En este contexto de los fariseos reclamándole a Jesús, ¿por qué dejas que tus discípulos estén violando el Shabbat? Entonces Jesús les dice, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote? Abiatar es el hijo de Ahimelech, ¿okay? Porque él se va a convertir en el sumo sacerdote. Y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes. Él hace mención de esto que estamos viendo en Samuel para explicarles a los sacerdotes, ustedes están interpretando mal la cosa, ¿verdad? Y después aquí le dice, y esa es la esencia del mensaje de Jesús, dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Uno se traba en la letra de la ley y juzga a los demás en lugar de ver qué es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios del día de reposo es descansa, relájate, descansa. Pero uno se traba en estas cosas. Yo no sé, mire, esto es bien difícil explicarlo, porque uno tiene que ir a apelar a Dios que hizo la ley. Y les voy a dar otro ejemplo para que vean que uno no puede agarrar tampoco la ley a su antojo, pero uno tiene que apelar a Dios que hizo la ley para entender lo que Él quiere hacer en ciertas circunstancias. Y el ejemplo que uso mucho, me gusta tanto, es el caso de las mujeres, que eran 5 mujeres, creo que está en Números, la historia, eran 5 mujeres que vivían con su mamá, su papá se había muerto, no habían tenido hermanos, y ellos ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y la ley decía que los hombres van a heredar, los hombres van a ir a pelear, los hombres van a ganar el territorio, los hombres van a heredar. Y las mujeres pues se quedan con sus esposos o se quedan con su padre. Entonces estas mujeres se quedaron como, nosotros no podemos ir a luchar. ¿Qué territorio vamos a tener nosotros? Porque somos mujeres y no podemos heredar. Entonces, ¿dónde nos vamos a ir nosotros? O sea, era una pregunta válida. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés el que conoce la ley. Entonces le presentaron el caso a Moisés. Moisés dijo, la ley dice esto, ustedes no pueden heredar, pero entiendo la validez de su punto. Yo como hombre no tengo la respuesta, pero yo sé quién tiene la respuesta. ¿Quién tiene la respuesta? Dios. Entonces dijo, permítanme, voy a ir a preguntarle a Dios. Fue a preguntarle a Dios, Señor, este es el caso. La ley dice esto, pero yo sé que tu intención es que no heredan las mujeres porque heredan los hombres que protegen a estas mujeres. Pero estas mujeres no tienen hombre, ¿qué hacen? Señor, es válida esta pregunta, ¿qué harías tú? Y el Señor dijo, por supuesto, pero Él lo tenía que decir, ¿verdad? Uno no va a estar decidiendo por Dios, Dios decide por uno. Por supuesto, ellas van a heredar. Ahora, si se casan esta mujer, no me recuerdo qué tribu era, pero digamos que era de Aser. Si se casa con alguien de Neftalí, deja su territorio a esta tribu y se va a vivir con su marido.
Y la mamá de plano se iba a quedar ahí, ¿verdad? La viuda. Pero el territorio no va a cambiar de manos de tribu por cuando las mujeres se casen eventualmente. Entonces el Señor ya cubrió eso, y eso es parte de lo que estamos viendo acá con David. Está muriéndose de hambre David, no le voy a dar este pan. Ahora, evidentemente es una decisión que uno no puede tomar por sí mismo, como un ser humano no puede tomar esas decisiones. Pero Dios sí, porque Él es el Señor, Él es el que hizo la ley, Él es el que puede darnos Señor, ¿qué hago en este momento? Y el Señor cabal confrontó con esta hipocresía de los fariseos, porque realmente era hipocresía. Ellos están señalando una falta de los discípulos de Jesús cuando ellos siempre fallaban, pero en otras áreas. Y les voy a dar 3 ejemplos. En Lucas 13:15 dice: hipócritas, le está diciendo a los fariseos, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre el día de reposo y lo lleva a beber? Es que el asnito tiene sed. El asno tiene sed, David tiene hambre. ¿Qué hipocresía? Los discípulos también tienen hambre cuando van caminando. ¿Cuál es la hipocresía de ustedes? Porque yo sé que ustedes lo hacen, y lo hacen todos los días de reposo, trabajando. El doble estándar, ¿verdad? Juzgan y no consideran a los demás. Y otro ejemplo, 14:5. Lucas 14:5 dice: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo de día de reposo y no lo saca de inmediato? O sea, se requiere de trabajo para sacar a alguien de un pozo, ¿verdad? No lo van a sacar. Yo sé que sí lo van a sacar. Entonces, ¿por qué están señalando a mis discípulos que están pasando por un campo, diciendo que están trabajando cuando solo están agarrando su panito del día, sus espigas para comer? O sea, el Señor los agarró acá en la hipocresía de ellos. Y vamos a ver otro ejemplo, que es muy linda la explicación que da el Señor al final. Dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y el comino. ¿Qué es la menta, el eneldo y el comino? Son hierbas. ¿Realmente uno tiene que dar el diezmo de eso? No, uno quiere, está bien, pero no es así como que el trigo o las grandes cosechas de cebada. ¿Cómo harían ustedes la cosecha de la menta? O sea, no tienen que dar el diezmo. Lo quieren dar, denlo, pero no está exigido, digamos. Pero ellos dicen: ustedes se cuidan hasta de diezmar estas hierbas. Pero miren lo que dice Jesús: y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar a aquellos. No estoy diciendo que no diezmen, pero ¿por qué están dejando de hacer lo más importante por hacer esas cosas? ¿Y por qué? Porque se iban a lucir al templo. Es que yo llevo hasta el diezmo de la menta, y todos, qué cumplidor eres tú, ¿verdad? Era una cosa de lucirse delante de la gente, pero sus corazones estaban torcidos. Y eso es lo que el Señor siempre recalcó. Él nunca dijo: quebranten la ley, ¿verdad? Pero vayan a la esencia, no se pierdan en la letra de la ley, vayan al espíritu de la ley. El punto es: yo no estoy trabajando cuando estoy agarrando unas espigas. Eso no es trabajo, es simplemente estoy comiendo, tengo hambre. David también tuvo hambre y le dieron los panes de la proposición, que eran los únicos que tenían. Si hubieran tenido otros, le hubieran dado los otros a David. Pero estás con hambre. Es como que se le cayó el buey al pozo. Coman. ¿Y lo va a hacer otra vez? Probablemente no quiere hacerlo. No es algo normal, pero era una emergencia, y así fue la forma de actuar. Y el Señor Jesús lo explicó así, lo cubrió así. Pero aparte de toda esta explicación larga que les di, que es difícil de explicar y entender porque solo el Señor lo entiende, hay un mensaje espiritual en todo eso, porque había un mensaje subliminal que el Señor le estaba dando a David
a través de te voy a dar los panes de la presencia. Y después vamos a ver que él no solo pide los panes, sino que también pide otra cosa. Pide un arma, estaba desarmado. ¿Y por qué estaba desarmado David? Primero porque salió a prisa, pero también porque, no sé si se han percatado de eso, pero las armas las guardaba, había un señor que guardaba las armas de todo el ejército. Era como el depósito de las armas del ejército, digámoslo así. Entonces, David tenía que ir a pedir su arma. Solo el rey Saúl sí tenía su arma, ¿verdad? Pero tal vez el general Abner también, ¿verdad? Pero todos los demás tenían, vamos a la guerra, voy a ir a recoger mi arma. Entonces, él tenía que ir al depósito de armas a pedir su, no iba a hacer eso, ¿verdad? Pues está huyendo y se iba a dar color, pero ¿tú a dónde vas? Todos estamos yendo. No, todos no estamos saliendo. Bueno, entonces dejó su arma, no se llevó nada. Entonces iba sin arma, desarmado. Entonces él dijo, tengo que defenderme. Necesito un arma. Y aparte que a dónde va a pedirla, ¿verdad? Los sacerdotes, nosotros no tenemos ese tipo de armas, pero resulta que sí, hay una. Hay una. Y en todo esto, solo voy a hacer un paréntesis, se presenta alguien por ahí escondido. ¿Ven a alguien escondido por ahí? Se llama Doeg. Doeg era un siervo también de David, de Saúl. Él es edomita. Vamos a hablar de él. Y él estaba espiando todo esto. O sea, David al principio no se dio cuenta que está ahí. Cuando se dio cuenta, está ahí Doeg. Doeg es fiel a Saúl. Y él, curiosamente, ¿por qué había ido a Nob? Para que Saúl no se enterara. Ahora, todo esto, todas estas peticiones de David las está haciendo con mentiras. Lamento decirlo. Con mentiras, sí, con mentiras. Es que Saúl, es que no, resulta que no tengo armas y no tengo pan por esto, por aquello. Comenzó las tretas humanas, a defenderse, a excusarse, y cuando vio a Doeg, ok, ahí quedó expuesto completamente, porque sabía él que él le iba a ir a decir al rey. Pero no solo eso, sino que en ese momento David tuvo la oportunidad de aclarar las cosas con Ahimelech, que era el sacerdote, porque le había contado un cuento de hadas, ¿verdad? Se había inventado una gran historia, pero no lo hizo. Entonces Ahimelech quedó en ignorancia de lo que realmente estaba pasando. Y vamos a ver que eso va a tener serias consecuencias, ¿verdad? Que va a evitar lo que va a pasar, no necesariamente, pero lo hubiera puesto en alerta, lo hubiera puesto por lo menos informado, ¿verdad? Ahimelech no sabe nada de lo que está pasando. Y a pesar de que David vio a Doeg, no le dijo nada. Entonces, siguió. Necesito un arma. ¿No tienes aquí otra vez a mano lanza o espada? Y Ahimelech dijo, no usamos esas cosas acá. Pero casualmente hay un arma que era más como pieza de museo en ese lugar, no que tuviera una utilidad. Y dice, la espada de Goliat es el único, ¿verdad? El arma que tenemos aquí es la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala. Porque aquí no hay otra sino esta. Aquí es donde yo quiero explicarles también el mensaje que Dios le está dando a David. Porque aquí él está usando sus tretas humanas para defenderse, está huyendo, está usando lo que tiene, está manipulando para defenderse él mismo. Pero se le olvidó clamar a Dios, se le olvidó la victoria que el Señor le había dado antes. Entonces el Señor subliminalmente le da dos mensajes. O sea, tienes hambre, excelente. ¿Cuál es el único pan? El pan de la presencia. Ven a mi presencia. Ahí vas a encontrar.
Y eso, él se va a dar cuenta después. O sea, ahorita en el calor de la huida, él no podía pensar, y eso ni que a nosotros nos pasa también. Estamos, ¡ay, qué miedo! Y nosotros hacemos tonterías, ¿sí o no? Es como el típico ejemplo. Viene un perro, me va a morder, y yo salgo corriendo a la calle, sin voltear a ver. ¡Ay! ¿Verdad? Corro el riesgo de que me atropellen. Cuando en términos normales nunca correría una calle sin voltear a ver a los dos lados. O sea, uno puede llegar, por huir de un peligro, puede uno ir a caer uno peor. ¿Verdad? Entonces, más o menos así vamos a ver qué hace David. Pero él comienza a tomar sus armas humanas para defenderse, pero el Señor le dice, ¿tú quieres pan? Pan de mi presencia. ¿Tú quieres armas? Aquí te mando el único arma, el arma que te va a recordar la victoria que yo te di milagrosamente en el Valle de Ela. Entonces el Señor ahí le está mandando esos mensajes subliminales a David como para que ponga su vista en el Señor, no en Saúl. Pero todavía no, David está todavía con este afán, el miedo, se dejó vencer por el miedo, y les voy a decir, de verdad, salió huyendo del perro para lanzarse en la carretera, porque huye de Saúl, que estaba en Judá. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? ¿Ustedes leyeron la historia? ¿A dónde va? A Gat. Gat primero es una ciudad filistea. Gat era de donde venía Goliat, el que él mató. O sea, ni que la gente no se va a recordar de él. Lo odian. O sea, ¿quién es ese niño que nos mató a nuestro gigante? O sea, ¿a dónde se fue? No podía irse a otra ciudad filistea. No, se fue a Gat. Y aparte, oigan esto, llevaba la espada de Goliat, que no era única. No lo van a reconocer. O sea, ¿qué locura está haciendo él? Ahora, claro, está huyendo de este perro que le está ladrando y que se lo quiere matar. O sea, sí, hay un peligro del cual está huyendo, pero va a otro peor. Y no sé qué estaba pensando. Ahí nadie me va a reconocer. ¿Qué estaba pensando David? Ahí no va a llegar Saúl. Exactamente. Ahí no va a llegar. Eso es todo lo que estaba pensando. Todo lo que estaba pensando David era, yo quiero huir de este peligro. ¿Dónde es el lugar donde nunca va a ir Saúl? A Gat. Ahí se fue, pero no vio las implicaciones de eso. ¿Por qué se fue a Gat? ¡Qué locura! Entonces dice, huyó de Saúl. Eso era todo lo que estaba pensando David. ¿Y a dónde fue? A Aquis, rey de Gat. Lo atraparon. Era el pueblo de Goliat. Y lo reconocieron, lo vieron en la calle, y él dijo, ¿qué hice? Y ahí se dio cuenta, o sea, ¿qué hice? Porque oigan lo que comenzó a oír en la calle. Cuando lo vieron, ¡hey, tú! Entonces dijeron, la cancioncita. ¿No es este David de quien cantaban, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Hasta ellos conocían la canción. ¿Se recuerdan que el tormento que le causó? Porque eso fue lo que provocó los celos de Saúl. Ahora, hasta los filisteos conocen esa canción. Y ya me identificaron, que yo fui el que maté a Goliat. Que básicamente yo soy más importante que Saúl. Adivinen, entonces. O sea, ahí le entró un gran temor. Aquí digo, de verdad, salí huyendo del perro y me fui a la fosa de los leones. O sea, ¿qué fue lo que hice? Y en eso, otra treta, por supuesto, para zafarse. Simpática, pero igual treta. Cambió su manera de comportarse ante ellos, dice, y se fingió loco. Y babeaba, y está como loquito. Se hizo loco. Entonces, le funcionó entre todo, porque el rey de Aquis dijo, ay, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Y era como compatible. ¿Qué loquito joven se iba a atrever a enfrentarse al rey, a este gigante Goliat? Pues de repente tal vez de verdad estaba loco. Después se van a dar cuenta que no estaba loco, ¿verdad? Pero
le funcionó, se salvó, pero ahí ya vamos a ver a un David que ya comenzó a reaccionar, como diciendo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué locuras estoy haciendo? Quiero pan y o sea, todo lo del pan, el pan de la proposición, y van a ver que hay un indicio, un salmo que nos va a decir, sí, le llegó el mensaje subliminal del Señor. Él comenzó a pensar, ¿qué estoy haciendo? Y ya se regresó a Judá. Y vamos aquí, en esta lección vamos a ver bastantes salmos, porque hay muchos salmos relacionados con esta época. Y aquí, este Salmo 34, David lo escribió, dice, cuando se fingió loco delante del rey, quien lo echó y él se fue. Y solo les voy a leer un par de versículos, no todo. Pero si quieren apuntar en su Biblia, es interesante saber que fue en este momento. Dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Ya, puso su vista en el Señor. Y dice, venid, hijos, escuchadme. O sea, aprendió la lección, oigan. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Estas mentiras, no me funcionan. No, complicaron la cosa. Entonces guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Porque ya él estaba entrando en, tengo que buscar a Dios, no defenderme por mis propias manos, por mis propias fuerzas. Comenzó a entender esto. Y también está el Salmo 56, y ahí dice, oigan cómo dice, según la tonada de la paloma silenciosa, interesante, de los que están lejos. Y es un salmo cuando cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Es el Salmo 56 también, y miren lo que dice. Dice, mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé que Dios está a favor mío. Ya, él ya entró. Ok, ¿cuándo voy a ser salvo? Cuando invoque el nombre del Señor. Ya puso su vista en el Señor, no en sus propias fuerzas o en sus propias tretas. Y dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Eso lo repite 2 veces en el Salmo. Y después dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Él reconoció, el Señor me salvó de esta situación, salí huyendo del perro, caí en la fosa de los leones, y de ahí me salvó el Señor. No me comieron, logré salvarme. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y ahí comenzó a cambiar y dijo, ¿pero a dónde voy? ¿Verdad? Y se fue a refugiar en una cueva. En camino entre Gat y Jerusalén hay montañas y hay lugares, es como piedra caliza, y la piedra caliza se erosiona y hay muchas cuevas. Y David conocía ese lugar, esa área bastante bien porque pastoreaba, y se fue a esta cueva que era bastante grande, y ahí, estando solo, escribe otro salmo, que es una linda transición, y se titula Jehová es mi refugio. Qué lindo, ¿verdad? Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré misericordia. Oigan esto, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Ahora aquí en español, sí, qué interesante, delante de él. Pero miren cómo está en hebreo esto. Al panim, ¿le suena algo? Al panim, al rostro. Eso, panes al rostro, ante la presencia de Dios. Él usó eso, sí, ya entendí, al panim, tengo que buscar tu rostro. Pero, y eso es lo lindo de David. David, uno dice, ay, solo me voy a presentar delante de Dios cuando esté santa, cuando me sienta santa, y sí, oh, Señor, estoy triste. Preséntame delante del Señor. Estoy con quejas. Ay, no, qué penas, ¿cómo va a molestar a Dios? No, quéjate, desahógate, derrama tu corazón delante de Él. Uno tiene que ser sincero con Dios, porque si no, no vamos a salir de eso.
O sea, a mí me ha pasado, ¿verdad? Es que Señor, y de repente, ay, tienes toda la razón. Ya, me baja a la realidad, a la perspectiva, me despierta, ¿verdad? Pero es importante ser honesto delante de Dios. Entonces, te vas a quejar, no importa, ven y quéjate, pero sea honesto, ¿verdad? Con honestidad, dime qué es lo que sientes, qué es lo que piensas. Y ahí es donde uno puede salir. Si uno no va a salir, uno tiene que ser honesto. Entonces dice, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Ya lo entendió. Entonces, cabal, eso nos recuerda que alejen al panim. Es el mensaje que el Señor le está diciendo, mi presencia, ven, arma, no uses tus armas, usa la mía. Todos nos le quitaron la espada, ¿verdad? Deja de estar usando tus fuerzas humanas. Busca mi rostro, busca mi poder. Él es el que te va a dar la victoria. Con una espada, con una honda, el Señor te va a dar la victoria. Y eso comenzó a entender y comenzó a cantar esto en la cueva. Y estando solo, sigue cantando. Dice, mira a mi diestra y observa. Ahí se está quejando, ¿eh? Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio y no hay nadie que cuide de mi vida. Se está quejando, ¿sí? No hay nadie, no tengo a nadie, ¿verdad? Y cómo se describe aquí en el versículo 5 al 7, dice, clamé a ti, Jehová, tú eres mi esperanza. Ya estaba, por lo menos sabía, Señor, solo tú eres mi esperanza. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y profetizó, dijo, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Qué hermoso. Dice, Señor, ahorita estoy solo, pero yo sé, me voy a, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Voy a ir contigo, me voy a voltear a ti y tú vas a proveerme. Me vas a dar refugio, consuelo, solo en ti tengo la esperanza y me van a rodear los justos. ¿Y por qué lo sé? Porque tú me vas a hacer propicio. Okay. Dicho y hecho. O sea, un momentito después de haber compuesto no sabemos cuánto, un día, unas horas, no sabemos, pero de repente se aparecieron unas personas en la cueva. ¿Y quiénes eran estas personas? Eran su familia. Dice, yéndose luego de David de ahí, de Gat, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Por qué se fueron a buscar? Primero porque era su familia, lo querían ver, pero también ellos estaban huyendo, porque si estaban persiguiendo a David, seguramente iban a perseguir a su familia también. Ellos estaban segundo en línea, o ¿dónde se iba a refugiar David? Se iba a refugiar con su familia. Él no fue con su familia porque sabía que los iba a exponer, pero ellos aún así estaban expuestos. Entonces ellos decidieron ir a buscar. Cuando supieron de David, vámonos, y se fueron a la cueva de Adulam. Entonces ya no estaba solo. David ya no estaba solo, estaba con sus padres, estaba con sus hermanos. Pero no solo ellos. De repente, el versículo 2 dice que se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Uno dice, ay, qué compañía más tétrica, ¿verdad? Pero tenemos que entender qué es lo que estaba pasando. O sea, uno no dice, uy, bueno, solo les voy a decir cuántos eran, porque eran bastantes. Él fue hecho jefe de estos, ¿verdad? Amargados, endeudados, afligidos. Él era el jefe, ¿verdad? De ellos, porque ellos lo buscaron para que fuera su jefe. Dice, y tuvo consigo 400 hombres, o sea, no eran pocos, eran 400 personas. Ahora, tenemos que entender esto, porque uno dice, uy, qué horrible, o que eran mercenarios. Hay gente que le dice mercenarios, pero no era eso. Hay una forma de explicarlo muy fácil. ¿Qué eran estas personas? ¿De dónde salieron? ¿Por qué estaban afligidos, endeudados y amargados y en contra de Saúl? Porque se fueron con él porque él estaba en contra de Saúl. O sea, Saúl está en contra de él, pero era como la antítesis de Saúl. ¿Por qué estaban así? Y eso nos vamos a tener que remontar al capítulo 8. No tenemos que ir ahí, solo les voy a recordar rápidamente, pero si ustedes quieren la cita, está en 1 Samuel 8. Ahí
el pueblo le pide a Samuel, Samuel, queremos un rey. Y ustedes se recuerdan esa clase. Y después Samuel les dijo, el Señor dice que a ustedes no les va a gustar lo que están pidiendo. A ustedes me lo están pidiendo, pero eso que me están pidiendo, el rey los va a cargar de impuestos, va a usar a sus hijos, a los más fuertes, a los mayores como soldados. No van a trabajar en su campo, van a trabajar para mí, para el rey, ¿verdad? Entonces, todo esto pasó, ya pasó. Y esta gente era gente que estaba tronada, endeudada. ¿Por qué? Porque sus hijos se fueron a trabajar al ejército de Saúl. Más ahora que no solo está peleando contra los filisteos, sino también persiguiendo a David por el desierto. Okay. El mismo padre de David, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue. Isaí, gracias. Isaí, él tenía 8 hijos, 7 hijos y el octavo era David. Sus primeros 3 hijos estaban en el ejército. Eso dice, bueno, sí, no importa. No, sí importa, porque eso significa que son 3 hombres fuertes que no están trabajando en el campo de Isaí, que no están colaborando con la cosecha. O sea, eso les quitaba rentabilidad. Entonces, eso a mucha gente los tronó. Tal vez yo tengo 2, 3 hijos, tal vez tengo 2 hombres y 5 mujeres, y mis 2 hombres se los llevaron al ejército. ¿Y quién va a trabajar conmigo en el campo? O sea, Saúl estaba cargando a la gente con impuestos y también con la exigencia de que fueran a trabajar para él, para su ejército. Entonces, mucha gente cayó en deuda, mucha gente estaba en aflicción, estaba en deuda y también estaban muy amargados porque estaban, ¡ay, pero es que Saúl no lo soportamos! O sea, ya estaba viendo el fruto de lo que era tener un rey. Entonces, esta gente queremos un cambio. Entonces, por supuesto que se iban a prestar para este cambio. Y estos fueron los 400 hombres que se unieron a David, en las condiciones en que él estaba, porque él tenía dinero para hacer un ejército, para comprar. No. Él tenía comida para darles. No. Él tenía tierra para. No. Pero tenía un propósito, que era cambiar el gobierno, porque eso ya no se podía aguantar, ya no podían aguantar más, estaban mal, habían llegado a una posición tan desesperante que se fueron con David, prefirieron, ¿verdad? Entonces, esta es la gente que estaba afligida, que estaba endeudada y que estaba con amargura de espíritu, por esa razón. No sabemos si por otra razón, pero esa es una buena razón para estarlo. Entonces, este es el ejército que se unió con David. Y antes que sigamos con la narrativa, hay un pequeño paréntesis aquí en el capítulo 22, y explica lo que David hizo con sus padres, porque una cosa es que estos hombres vinieran al trote de él, corriendo de arriba para abajo por los montes y los valles, pero los papás ya estaban grandes, no estaban para estar al trote con él. Entonces David se le ocurrió, los voy a llevar al rey de Moab, y uno dice, pero no son estos enemigos pero no se nos olvide algo, ¿de dónde viene David? De Moab venía Ruth. Entonces eran parientes. No sabemos si se conocían como que eran primos o qué, pero Ruth venía de Moab y Isaí venía de Moab. David venía de Moab por Ruth. Tenían parentesco. Entonces él tomó eso como para ir a llevar a sus padres. Entonces los llevó con el rey de Moab y le pidió, ¿se pueden refugiar aquí mientras yo estoy en mis actividades, ¿verdad? Y él dijo, vamos a ver, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Entre tanto, y ahí se quedaron los padres. Es un dato interesante, que se quedaron con sus parientes, básicamente. Y otra cosa que el Señor ya comenzó a ser propicio, porque
el Señor le mandó a un profeta y le dijo, imagínense, está en la cueva de Adulam, ¿qué hacemos? Y el Señor le mandó una palabra profética que necesitaba saber David y le dijo, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret, o sea, se trasladó a un bosque cercano, pero era aquí de plano, en ese lugar, evidentemente ya se iban a enterar, más con 400 personas alrededor, que estaba David ahí, entonces tenía que irse de ahí, de ese lugar. Entonces el Señor ya comienza a hablar. Miren, imagínense qué cambio. Él estaba solo en la cueva, quejándose. ¡Ay, Señor, estoy solo! ¿Qué va a hacer de mí? Le manda compañía, le manda un mini ejército, también le manda al profeta que le diga dónde tiene que ir, ¿verdad? Ya comienza a verse ya el Señor obrando con David. No solo David huyendo y usando sus tretas para defenderse, ya con la mano del Señor, con la gracia del Señor. Y vamos entonces ahorita a ir a Saúl, y esta es una historia muy triste. Que Saúl supo, ¿verdad? Supo que muchos estaban uniéndose con David, esos 400, le llegó la noticia y él dijo, la gente me está desertando. Y entonces jaló a su ejército y lo puso ahí y lo regañó. Y le dijo, ¿quién de ustedes está yendo? ¿Qué les va a ofrecer ese hijo de David, de Isaí? Recuérdense, todavía no le llama David, ya no le estorba el nombre. Él está diciendo, leamos, dice, oyó Saúl de David y estaba sentado en Gabaa y otra vez, ¿qué tenía en su mano? Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué tenía en su mano? La lanza, permanentemente. Cuando estaba David tocando el arpa, ¿qué tenía en la mano Saúl? La lanza. Cuando estaba en la mesa celebrando la luna nueva que vimos la semana pasada, ¿qué tenía Saúl en la mano? La lanza, y se la lanzó también a Jonatán. ¿Qué vuelve a tener aquí? La lanza. ¿Qué mensaje nos da? David tenía la onda, David tenía el cayado, era pastor. Eso habla también de quién era él. Era todo lo que estaba, era guerra, era ataque. Eso es lo único que puede pensar esto. Estoy defendiendo mi trono. No, nada productivo. Nada productivo tenía en la mano. Eso es lo que tenía Saúl en la mano. Me chocó ver eso, ¿verdad? Pero cabal, así vemos a Saúl con la lanza en la mano. Y así lo describe la Biblia. Tenía su lanza en su mano. Amenazante. Ustedes, dice, os dará también el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes para que hayáis conspirado contra mí. Y también reclama a la gente, le dice, ustedes, ¿por qué no me dijeron que mi hijo propio estaba traicionándome? Entonces los regaña a ellos porque Jonatán se había hecho aparte. Él dijo, yo no voy a estar contigo en esta persecución de David, no lo voy a hacer. Y él estaba reclamándoles a ellos, ¿por qué no me dijeron nada? Ustedes qué ingratos son. Ok, ¿quién es el ingrato? Pero él estaba muy molesto. Y aquí es evidente que dice, también les dará el hijo de Isaí tierras y viñas. Él estaba dándole tierras y viñas. ¿Saúl estaba dando de sus propias tierras y viñas? ¿Se han preguntado ustedes eso? Un gobierno produce. ¿De dónde saca la riqueza? ¿Cómo pagan a sus empleados? ¿Cómo dan beneficencia? ¿De dónde sacan el dinero el gobierno? A ver, nosotros también, el rey y el gobierno, de los impuestos. Entonces, estas tierras y viñas no eran del rey. Si las veníais, te voy a quitar a ti la viña para dársela a mi soldado, a mi siervo. Eso era lo que estaba pasando. Por eso están tantos afligidos y endeudados y enojados también, ¿va? Amargados. Porque él está quitando a gente para dárselo a sus siervos. ¿Para qué? Para cumplir sus metas, sus objetivos personales. Y personales, porque Saúl a este punto ya no estaba sirviendo al pueblo, se estaba sirviendo a sí mismo y a su odio, a su amargura, a sus celos. A eso estaba sirviendo Saúl, no al pueblo de Israel.
Uno piensa, un siervo público, ¿qué es tu siervo público? Tu tirano público, ¿verdad? Él estaba aprovechándose de la gente, no estaba sirviendo al pueblo. Y esas tierras que les ofrecía a sus siervos eran porque se las había quitado alguien más. Entonces, así era la situación. Entonces, lo está amenazando a sus siervos, a su ejército. Y en eso, se recuerdan que había un espía en Nob, ¿verdad? Se apareció. Para congraciarse con Saúl le dijo Doeg, el edomita. Edomita es de Edom, descendiente de Saúl. Y le dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y la espada de Goliat el filisteo. O sea, vino con el chisme. Dijo, ya sabes dónde está, yo sé dónde está o estuvo David, y mira lo que hizo el sacerdote. Entonces, eso no solo puso en mal a David, sino, por supuesto que estaba en mal posición a los sacerdotes. Entonces, Saúl, enojadísimo, mandó a llamar a Ahimelech y a todos los sacerdotes que estaban en Nob. Les dijo, se vienen, y no fue él a Nob, sino que les pidió que llegaran delante de él y les fue a reclamar. Entonces, Saúl les dijo, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Conspirado. O sea, Ahimelech se quedó, pero si yo no he hecho nada. O sea, conspirado. Él se quedó confundido. Él se quedó conspirado de qué, para qué. No ha pasado nada de eso. Dice, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey? Él sí dijo el nombre, ¿verdad? ¿Quién? Tu siervo David es el más fiel que te sirve a ti. Yo acabo de estar en la boda con tu hija. Él llegó y también, o sea, ahí es donde David falló, porque él llegó como yo soy el siervo del rey, yo soy el yerno del rey. Se presentó así y lo era, pero no fue sincero en su situación, ¿verdad? Entonces, y él le dice a Ahimelech, dice, porque tu siervo ninguna cosa sabe. O sea, él comienza a decir, ahí él se dio cuenta, aquí está pasando algo malo entre David y el rey, y yo no sé nada. Yo simplemente, él se presentó como el siervo del rey, como el yerno del rey, y yo lo atendí como eso, y yo le di el pan y le di la espada como se la daría al siervo del rey. Yo no he hecho nada malo, de verdad. O sea, yo no he conspirado nada, simplemente lo ayudé, ¿verdad? Pero no fue suficiente para Saúl. Saúl dijo, ¿qué me importa si tus intenciones, si tú ayudaste a mi enemigo? Entonces dijo, pero yo no sé del asunto, este asunto, no sé ni cosa grande ni pequeña, yo no sé, no me importa, dijo Saúl. Y aquí es donde vemos, para mí es como la peor bajeza, y todavía tal vez más va a pasar, pero ¿qué punto más bajo llegó Saúl? Porque se dejó llevar por sus celos en contra, no solo de David, sino en contra de estos sacerdotes. Y miren lo que dijo, está tan enojado, irracional completamente, y él dijo, maten a los sacerdotes, a todos, a los que están ahí. Y los siervos, o sea, estaba Abner y todos los demás líderes, y no pudieron. O sea, pero si son los sacerdotes, son gente santa. O sea, ¿cómo vamos a matarlos? O sea, aquí vieron, este hombre está loco. O sea, ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Es una aberración. Se negaron a hacerlo. Pero adivinen quién sí lo hizo. Doeg. Entonces Saúl le dijo, tú que viniste con el chisme, ¿verdad? Y él era edomita, ¿qué le importaba? Ok, tú hazlo. Él mismo mató a 85 de los levitas que estaban ahí presentes. ¿Se imaginan qué significa eso tan desagradable? Dice, Doeg el edomita mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Imagínense, estaban vestidos hasta sacerdotalmente, o sea, con su traje sacerdotal de lino. Ahí así los mató. Y nadie hizo nada.
1, 2, 3, 85, Ahimelech. Y ahí no se quedó, a él no le bastó eso. Se fue a Nob, porque ellos no están en Nob, sino están en Gibea. Doeg se fue a Edom, a Nob, dice, y en la ciudad de los sacerdotes, y hirió a filo de espada a hombres, a los hombres que se habían quedado, como a mujeres, niños hasta de pecho, bebés, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Acabó con ese pueblo. Y eso ni siquiera se lo había pedido Saúl. Eso fue Doeg, para quedar bien con Doeg, con Saúl. ¡Qué horror! Y Saúl dijo, bien hecho. O sea, qué desagradable. Dígame si es que yo leo esto, a mí me costó mucho esto. ¿Qué bajeza llegar a este punto tan bajo de gente que él sabía, porque ellos se defendieron, era gente inocente. Gente inocente que no había hecho nada malo. Tampoco David lo ha hecho, pero no, ni lo vamos a excusar, pero esta gente no ha hecho nada malo y solo por sus celos y por esta enfermedad del alma de Saúl acabó con todo un pueblo sacerdotal. Y tengo algo más que decir de esto, solo voy a acabar con el último versículo, los últimos versículos y vamos a regresar a un punto de por qué Dios permitió esto, porque uno dice, pero ¿por qué Dios permitió esto, verdad? Uno se pregunta, ¿verdad? Ok, hay una explicación, pero antes de ver eso, ahí sobrevivió uno, milagrosamente, de alguna forma, uno de ellos, mientras que estaba la matanza, el hijo de Ahimelech, vamos a ver, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob es, ay Dios mío, no traje la genealogía, pero es descendiente de Elí, el sacerdote Elí, y Cabod y Finés, ¿ok? De esa línea, de la línea de Finés viene. ¿Se recuerdan? El que murió, ok. De ellos viene, es descendiente. Está creo que era Finés, Ahitob, Ahimelech y Abiatar, ok. Es de la línea de sumos sacerdotes. Pero este jovencito, hijo de Ahimelech, Abiatar, logró escapar y buscó a David y lo encontró, huyó tras David. Y entonces estamos viendo cómo reaccionó Saúl ante esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo reaccionó David al enterarse de lo que pasó. Dice el versículo 21-23, dice, yo sabía que estando ahí Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. O sea, él dijo, ay, cuando vi a Doeg, sabía que le iba a decir. ¿Por qué no le dijiste nada a los sacerdotes, verdad? Bueno, entonces, pero miren lo que dice David, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. ¿Qué hizo David? Esto es lo que es más admirable de David. Él reconoció su responsabilidad. ¿Él los mató? No los mató, pero él tomó su responsabilidad. Él dijo, yo no lo hice, pero yo causé esto, porque no dije la verdad. Por eso es que él está en su canto diciendo, no hablen engaño, no se habla engaño, hay que buscar el refugio y la solución en Dios, no en mentiras. Él lo complicó todo, pero es tan admirable David que él sí asumió su responsabilidad. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa porque lo venían persiguiendo a él y porque él no habló la verdad. Entonces, ¿qué le dijo a Abiatar? Quédate conmigo, no temas, conmigo estarás a salvo. Y él se va a quedar cerca de David hasta que sea rey y va a llegar a ser sumo sacerdote. Abiatar, ¿ok? Y hay una historia con él, pero eso lo llegaremos a ver cuando lo veamos. Pero aquí volvamos al tema de por qué Dios permitió esto. Y es interesante, hay que retroceder hasta el capítulo 2. Y cuando pasó lo de Elí, es importante entender esto en el concepto, en el contexto histórico. Es que nosotros a veces solo vemos como murió esta persona y vemos este asunto como individual y uno, pero ¿por qué pasó esto? No entendemos qué pasó esto, pero Dios está viendo global y
hay razones y consecuencias y causas, y Dios sabe por qué pasan esas cosas, por qué lo permitió. Pudo haberse abierto la tierra y no haber pasado, pero ¿por qué pasó? Y eso viene como una consecuencia de pecados de sus antepasados. Venía esa línea de muerte sobre el linaje de Elí. Y vamos a recordar quién era Elí. Elí era el sumo sacerdote en Silo, buena persona. Sus hijos eran el problema, Finés y, no me recuerdo el nombre, eran 2 hijos que ellos están sirviendo en el tabernáculo también, y ellos estaban haciendo todo lo incorrecto, estaban agarrando todos los días, agarraban de la carne, la grasa que era prohibida tomarla del altar. Como, ay, pero qué rica la carne con grasita, ¿verdad? Se la llevaban a sus mesas a comérsela. Y el Señor mandó advertencia, pero ¿cómo están haciendo eso? O sea, el altar de Dios no es la barbacoa de ustedes, no es el, ¿cómo se llama? El churrasco, o sea, ¿qué es esto? Pero ellos, era una falta de respeto completa. Y fue la advertencia, arrepiéntanse, y Elí le decía, pon en orden a tus hijos. Es que no me hacen caso, los echas de ahí, o sea, ¿cómo permites que sirvan? Pero él, ay, pues que mis hijos pobres, tal vez algún día no hizo nada, ¿verdad? Dice, ¿por qué pisoteas mi sacrificio? Esa es la llamada de atención de Dios. Y oigan lo que dice, honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. O sea, ese fue el llamado de atención que el Señor le mandó a Elí. Y aquí lo estoy resumiendo, que el Señor fue lo que dijo, y eso va en conexión con lo que acabamos de ver que pasó. Dice, honraré a los que me honran, y los que me menosprecien serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré la fuerza de la casa de tu padre, o sea, la juventud, lo voy a cortar, la fuerza de la casa de tu padre. No habrá anciano en tu casa. Algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, o sea, van a quedar algunos, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Qué tremendo. Y aquí vemos que murieron de esa casa de Elí, todos menos Abiatar. Abiatar sobrevivió, Abiatar se salvó, pero todos murieron, toda la casa de Elí. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo, no es nada agradable, y ni es justificación de Saúl para nada, ni a Doeg tampoco, pero vemos que hay una secuencia de lo que es las consecuencias de las acciones. Y cuando vimos el capítulo 2, me recuerdo que estábamos muy indignados por esa situación de Elí, ahí lo que hacían ellos. Y aquí viene la consecuencia. Y lo interesante, ¿saben qué es cómo el Señor da tiempo de una rectificación? No lo hizo al día siguiente, lo hizo con un tiempo, porque el Señor da ese periodo para que se arrepientan, como toda una generación. Y evidentemente siguió eso hasta que se cerró, esa profecía se cerró. Y es como la profecía de Jonás. Sí, Jonás, Dios le dijo, voy a destruir a Nínive. Y lo declaró, voy a destruir a Nínive. ¿Y por qué no pasó? ¿Por qué no pasó? Todo el pueblo, desde el rey hasta los perros, están ayunando, pidiendo perdón a Dios. Eso es lo que se necesita para que un decreto, o sea, la consecuencia de un pecado, ya un juicio, sea revocado. Y aquí pues siguió el cauce, ¿verdad? Y ya no, y pasó tal como había sido profetizado, ¿verdad? Entonces, bueno, me costó mucho hacer esta clase, me costó enseñarla porque son temas fuertes, ¿verdad? Pero es muy profundo, y seguimos con la historia de Samuel. Entonces la próxima clase vamos a ver el capítulo 23 y el capítulo 24.